amigos, estamos en Gospel Night, el Evangelio de la Noche. Y pues el día de hoy tenemos un programa muy especial, pero antes de iniciarlo, yo quiero invitarle a usted a que oremos juntos y podamos disfrutar de esa bendición del Señor que no añade con ella tristeza. Tenemos un invitado muy especial y ese invitado especial es muy especial. Esperamos que a usted le gusten las palabras que trae porque son palabras inspiradas y direccionadas por el Espíritu Santo. Así que déjese llevar en recibir la bendición. Y hoy vamos particularmente a decirle a Dios Padre, gracias. Gracias por este momento maravilloso donde tu gloria se presenta en nuestras vidas y donde tu gloria comunica esa verdad. Muchas gracias en el poderoso nombre de Jesús. Entonces, pues, ¿como qué? Como lo prometido es deuda, nos vamos con nuestro amigo. Muy buenas noches, mi querido amigo. Bienvenido a Gospel Night, el Evangelio de la Noche. Buenos días, queridos amigos. Esto es Gospel Night, el Evangelio de la Noche. Y en estos días, siendo muy percatadas y hemos querido configurar miles de cosas y situaciones en nuestras vidas, queremos aprender a configurar lo que se llama el dominio propio. ¿Y qué es el dominio propio? El saber comportarme frente a muchas situaciones. Y esas situaciones que demandan de mí, pues un carácter sólido, realmente inspirado y fundamentado en lo que siempre hemos creído. Cuando nosotros determinamos seguir a Jesús, nos hemos dado cuenta de que Él está siempre evaluando el carácter de los discípulos y constantemente los discípulos van a atravesar por diferentes situaciones de la vida. ¿Con relación a qué? A aplicar lo que ellos han aprendido durante los espacios que estuvieron siendo formados por Jesucristo. Ahí es donde nos damos cuenta que esa configuración tiene que entrar a nuestra vida, no solo con el proceso de escucharla, memorizarla y repetirla, sino de actuarla, ¿sí? Y ser consecuentes con lo que pensamos, escuchamos y decimos. Muchas de las personas hoy en día que llevan más de 10 años, 15 años, 20 años, no se han tomado la molestia de mirar y recibir aquellos consejos que de pronto les ayuda a ejercer lo que realmente necesitan ejercer en su vida para que no se les complique tanto escuchar, entender y hablar, sino les encanta vivir. Y aquellos consejos siempre van a estar fundamentados en aquellas personas mayores que son esos como esas columnas que siempre van a mostrar para nosotros ese gran ejemplo de vida. Cuando nosotros escuchamos esos buenos consejos de nuestros padres, cuando nosotros escuchamos esos buenos consejos de nuestra familia, nos damos cuenta que ellos siempre querrán mostrarnos ese camino para llegar mucho más rápido a las metas y propósitos que tiene Dios con nuestras vidas. Esto es Gospel Night, el Evangelio de la Noche. Dios te bendiga. Bendiciones. Se nos despidió muy rápido el amigo. De la forma en que él está hablando esta noche es algo muy importante, porque con esas palabras nos enfrentamos al mismo tema que estamos llevando en el conducto regular que estamos hablando en Hechos de los Apóstoles. Y prácticamente en Hechos de los Apóstoles vamos a mirar lo que está sucediendo en este lugar. Es un lugar donde está lleno de situaciones muy tremendas, a expensas a expensas pues, de esas mismas situaciones. Entonces estamos leyendo Hechos, capítulo 12, del 6 al 11. Y en el versículo del 6 al 11 empezamos, dice la palabra de Dios, la noche antes de que Herodes lo sacara para apresarlo ante el tribunal, Pedro se encontraba durmiendo entre dos soldados y estaba atado con dos cadenas y los guardias estaban ante la puerta vigilando la prisión. De repente se apareció un ángel del Señor, que es algo que en esta situación se está viviendo de a mucho. O sea, ¿en cuál situación? En la situación que nosotros podemos ver reflejada en Hechos de los Apóstoles. Dice, de repente se apareció un ángel del Señor y una luz brilló en la celda. Tocó el costado de Pedro y lo despertó y le dijo, levántate. ¿Qué le dijo? Levántate rápido.
y las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Tremendo. En la forma en que Lucas relata todo este detalle, el escape de Pedro de la cárcel muestra la liberación de los 12 apóstoles y describe con muy pocas palabras cómo en anterioridad había sucedido. Como un verdadero artista literario lo refleja este hombre Lucas. Describe la escena, las acciones y registra las conversaciones que tuvieron lugar. Hace que cada palabra sea importante para realizar el efecto de la milagrosa liberación de Pedro. Herodes ha fijado un juicio para Pedro para el día después de la conclusión del festival judío. De acuerdo con la práctica romana de encerrar a los prisioneros en máxima seguridad, Herodes Agripa ordena 2 soldados que sean encadenados a Pedro, uno a la derecha de Pedro y otro a la izquierda. Y también fueron puestos guardias ante la puerta. De esta forma, las posibilidades de un escape eran completamente nulas. Óigalo bien. Sin embargo, el escritor, que es Lucas, pone el énfasis no en Herodes Agripa o los soldados, sino en Pedro. Lo presenta durmiendo tranquilamente entre los 2 soldados, lo que sugiere una completa confianza y fe en Dios. En la víspera de su juicio y su muerte, Pedro duerme. La contraparte del Antiguo Testamento se registra en uno de los salmos de David. Cuando David huyó de su hijo, Absalón dijo, huyó de su hijo. Absalón dijo, me acuesto y duermo y vuelvo a despertar, porque el Señor me da su apoyo, en el Salmo 3:5. Versión Dios habla hoy. Dios interviene en el último momento, cuando la situación está realmente crítica. Él está en control de toda la situación y vela por su pueblo. Dios oye y contesta las oraciones de los creyentes que ruegan con fe. O sea que, ¿qué debemos hacer en estos tiempos? Rogar con fe. Vamos rumbo a elecciones. Ruegue con fe y piense para votar. Hermano, no soy antidemocrático, soy democrático. De repente, dice Lucas, se apareció un ángel del Señor y una luz brilló en la celda. Nótese que, como otros lugares de Hechos, Lucas escribe un ángel, no el ángel. Este ángel se paró cerca de Pedro y no hizo lo que tenía que hacer en la oscuridad, sino que hizo que una luz celestial iluminara la celda. Y la implicación que tenían los guardias, que estaban tan cargados de sueño que no se dieron cuenta de la luz. El ángel tocó a Pedro en su costado para que se despertara. Sin duda, Pedro se sintió muy confundido cuando vio a alguien de pie junto a él y mandándole que se levantara. Y la pregunta es, ¿cómo podía hacer ese movimiento si las cadenas lo ataban a los 2 soldados? Óigame bien esa pregunta. Entonces, pero las cadenas cayeron de sus muñecas y quedó libre. Obviamente había ocurrido un milagro que desafiaba la lógica humana y resiste cualquier explicación razonable. Cuando el ángel le dijo a Pedro que se pusiera de pie rápidamente, no quería sugerirle que el tiempo para escapar era breve. La palabra rápido sugiere un Pedro semidormido. Tenía que recuperar sus plenos sentidos para obedecer las instrucciones que le estaba dando el ángel. Pero en el versículo 8 dice, y sigue la lectura bíblica, que el ángel le dijo, vístete, ponte tus sandalias. Y Pedro lo hizo así. El ángel le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Salió y siguió al ángel, aunque no sabía si lo que el ángel estaba haciendo era real. Pensó que estaba viendo una visión. El ángel tuvo que decir a Pedro, quien estaba tratando de despertar, lo que tenía que hacer: vístete y ponte tus sandalias. Una traducción literal indica que el ángel instruyó a Pedro a que se pusiera su cinturón alrededor de la cintura para que su larga túnica no le impidiera caminar. Y las sandalias habían sido puestas a un lado, posiblemente a la entrada de la celda. El ángel entonces le dijo a Pedro que se envolviera en su manto y estaban a punto de salir de la prisión.
Pedro hizo exactamente como el ángel le mandó. Cuando se hubo vestido, le siguió. El tiempo del verbo griego en realidad indica que él se mantuvo siguiéndole, asombrado, miraba a su alrededor porque no tenía ni idea de qué estaba sucediendo, de veras lo que el ángel hacía. Ya que él había tenido una visión, pensó que estaba viendo otra. Mientras avanzaba a través de los pasillos del edificio, siguiendo al ángel, las puertas se abrían automáticamente y los guardias parecían seguir durmiendo, y Pedro se dio cuenta que un milagro estaba ocurriendo y que él mismo era motivo de tal milagro. Versículo 10. Cuando hubieron pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que lleva a la ciudad. La puerta se abrió solo para ellos y pasaron por ella. Caminaron por una calle y de pronto el ángel lo dejó. Lucas toma el cuidado y describe a los centinelas de pie ante las dos puertas diferentes. Quizás debemos pensar en 8 soldados en el servicio y otros fuera de servicio. De los 8 en el servicio, 2 estaban encadenados a Pedro, 2 estaban en la primera guardia, 2 en la segunda, y los 2 últimos estaban en la puerta de hierro. El ángel y Pedro pasaron a través de las puertas como si alguien las hubiera abierto. Lucas usa la palabra que en griego estaba escrita automat, de la cual se deriva la expresión automáticamente. Esta pesada puerta se abrió sola. Al otro lado estaba la calle que señalaba la libertad de Pedro. Algunos manuscritos incluyeron un agregado. Cuando el ángel y Pedro dejaron la prisión, ellos descendieron los 7 escalones del edificio. Si Pedro estaba preso en una fortaleza de Antioquía, lo cual parece probable, como Pablo estuvo también allí preso, allí era custodiado por soldados, entonces tuvo que descender un número de escalones. Y el ángel se presentó de repente en la celda de Pedro. Y de repente lo dejó mientras caminaban juntos por las calles de Jerusalén. El ángel ya se había cumplido su trabajo. Y lo maneja usted y lo puede investigar en Hebreos 1:14. Esto estaba de acuerdo con el plan de Dios. Nuestro querido amigo Juan Calvino dice que Dios pudo haber trasladado a Pedro instantáneamente al cuarto donde se encontraban los creyentes orando por su liberación. Si Dios hubiese trasladado a Pedro de un lugar al otro, él hubiese realizado solo un milagro, como lo dice Lucas. Lucas lo dice, Dios llevó a cabo una serie de milagros para liberar a Pedro y contestar las oraciones de los santos. Versículo 11, cuando Pedro volvió en sí, dijo, ahora sé con toda seguridad que el Señor ha enviado a su ángel y me ha rescatado de las garras de Herodes y de todos los judíos que estaban esperando. No podemos explicar el milagro, querido amigo, de la liberación de Pedro, pero sabemos que podemos preguntarnos por qué Dios permitió que Jacobo fuera asesinado y en cambio rescató a Pedro. Podemos preguntarnos por qué Herodes, después de la liberación de Pedro, dio muerte a los soldados, como lo dice el versículo 19 más adelante. Y aun cuando no podemos dar con las respuestas de todos modos confesamos nuestra fe en un Dios soberano y en un poeta del siglo XVIII, William Cowper. Podemos cantar, Dios se mueve en una forma misteriosa para ejecutar sus maravillas, marca sus huellas en el mar y cabalga sobre la tormenta. Cuando de pronto Pedro se dio cuenta que el ángel había desaparecido, volvió en sí y se convenció de que no se trataba de una visión. En ese momento y en forma instantánea experimentó la realidad de su rescate y supo que Dios había realizado un milagro. Entonces, en su tarea en la tierra aún continuaría, que se recibirían un misterio más amplio lejos de Jerusalén y que estaban a punto de entrar en una nueva fase de su trabajo de predicar el evangelio de salvación. Correcto. Ahora sé que con seguridad que el Señor ha enviado a su ángel y me ha rescatado de las garras de Herodes, dijo él, y de todo los judíos estaban esperando. Se dijo Pedro,
lo dijo, indica que él supo de este rescate a través del propio Pedro, lo que le permitió transmitir las palabras correctas del apóstol. Pedro expresó su gratitud a Dios por haber enviado un ángel para librarlo de la prisión. Él estaba completamente seguro, no solo de las intenciones malvadas de Herodes Agripa, sino también del conocimiento que el pueblo tenía en su encarcelamiento y su subconsciente juicio. Los judíos estaban junto a Herodes Agripa y esperaban que después del juicio seguiría la ejecución de Pedro. Hoy podríamos preguntarnos varias cosas doctrinales. Cuando el pueblo judío celebraba la fiesta de los panes sin levadura, literalmente interrumpía y ponía en término el ciclo de la fermentación del proceso de hornear. La vieja levadura tenía que ser quitada de cada hogar y luego quemada. Representaba la maldad y la iniquidad, como lo relaciona en 1 Corintios 5:8. Y debido a que en los tiempos del Nuevo Testamento la fiesta de los panes sin levadura y la Pascua eran dos nombres para el mismo festival, los judíos no solo rompían simbólicamente con su pasado pecaminoso, sino que también conmemoraban su liberación de la esclavitud de Egipto. Y en los tiempos del encarcelamiento de Pedro, cuando quemaban la vieja levadura, los judíos en Jerusalén simbólicamente se despojaban de la maldad de sus corazones y vidas. Pero al tiempo que hacían esto, esperaban el juicio contra Pedro, y su subconsciente muerte quedaba en evidencia que todo el simbolismo de purgar la maldad de sus corazones era puro cuento. Por el contrario, el simbolismo de la liberación de la celebración de la Pascua se hizo una realidad en Pedro cuando el ángel lo liberó de la cárcel. Mientras el hombre fallaba, es limpiarse a sí mismo de pecado y de maldad. Dios demostrará su fidelidad al liberar a Pedro. Hermano, Dios está con nosotros, Dios nos ama, Dios quiere bendecirnos cada instante de nuestra vida. Somos un paso en el camino y siempre estaremos allí considerando que ese verbo que se hizo carne, ese logos hecho carne, engendrado, no creado, viene a bendecirnos para que nosotros seamos igual en su carácter, en definición, como Dios nos ama, como verdaderos hijos de Dios. Esto, queridos amigos, es simplemente Gospel Night, el Evangelio de la noche. Bendiciones. Estamos en Gospel Night, el Evangelio de la noche, con Has Guzmán y el pastor José Gómez.